Bueno, ante todo quiero agradecer a ACDE por estar en este momento. Me queda por poder compartir estos 50 años de Enrique Yo. Después los quiero ubicar, por qué estoy acá, ¿no? Porque muchos se pueden preguntar eso. Y en realidad yo estaba haciendo mi doctorado en España, en el Instituto de Empresa y Humanismo. Estaba cursando el tercer año del doctorado y tenía que definir el tema de la tesis doctoral. Un tema que me llamaba mucho era el tema de las virtudes de un buen empresario, pero sonaba teórico, ¿no? Un poco lejano, un poco teórico, y entonces mis directores me decían, una vida ejemplar, ¿no? Y no se me ocurría la vida ejemplar, ¿no? O sea, por más que me insistían. Entonces fue muy simpático porque uno de ellos fue a una escuela de negocios en Kenia y ahí le llegó un libro de Enrique Yo, ¿no? Un libro que se leyó en el viaje y perdió, lo extravió. Entonces, al llegar a España me dice, mira, hay un empresario argentino que parece ejemplar. No sé cómo se llama, búscalo. Entonces, en ese momento me puse a pensar un poco y me acordé de Enrique Yo, porque algo sabía de él, ¿no? Y bueno, nada, la gran insistencia en mi caso fue ir a las fuentes documentales, ¿sí? Tuve muy poco de testimonial porque no podía usar ese instrumento para la investigación y para que pudiera hacer un trabajo publicado como tesis doctoral. Y entonces empezó mi trabajo del archivo, ¿no? O sea, trabajar en el archivo que ACDE gentilmente, generosamente me abrió las puertas, también un 27 de agosto del año 2007, un día como hoy, de hace unos años. Y bueno, ahí pasé 2 años y medio de estudio y bueno, por eso estoy aquí queriendo aportar algo, si se puede, a la figura de Enrique, ¿no? Quería dar 4 ideas, podría decir muchísimas más, ¿no? Pero la primera, la que nos puede resultar más cercana, es el padre de familia, ¿no? O sea, Enrique Yo, hombre de negocios y hombre de familia, que buscó armonizar esos ámbitos de una manera naturalísima, ¿no? Si tuviera que decir algo, naturalísima. Siempre tuvo, ¿no? Ese ir y venir y poner las cosas en su sitio y estar para todos y con todos. En ningún momento de lo que yo he leído vi una antinomia, ¿no? O sea, como algo que no se pudiera conciliar. Otra idea es el amor por el obrero, ¿no? Él decía, seguro que a algunos esto les va a sonar en los oídos, para juzgar a un obrero hay que amarlo. Y es fuerte, ¿no? O sea, lo que vi, ¿no? En sus escritos, es una persona que buscaba identidad, ¿sí? Se identificaba con el obrero, ¿no? Y esto uno lo puede decir de una manera rápida, pero hay que lograrlo, ¿no? Y lo logró, ¿sí? O sea, no puedo empezar a citar testimonios, ¿no? Pero se arremangaba las mangas y iba a un horno y sacaba lo más pesado del trabajo y paseaba a uno que estaba cansado. Me acuerdo una vez que de las pocas entrevistas que hice con Cecilia me decía, me llenaba la casa. Siempre, ¿no? Siempre teníamos a alguien de la fábrica invitado y bueno, era parte de su vida, ¿no? O sea, los dos ámbitos eran parte de su vida, ¿no? Y a su vez, esa idea de que el empresario no es un privilegiado, ¿no? Sino que es una función más dentro de la empresa. O sea, es una función, está para servir a un objetivo determinado dentro de la empresa. Eso también es una idea que está, es como un hilo transversal dentro de la vida, dentro de los escritos de Enrique Yo, ¿no? Otra idea que quería, no sé, decir en este momento es la gran responsabilidad que tuvo de formarse, ¿sí? Una persona que era consciente del valor transformador que tenía el trabajo, o sea, que era una persona trabajadora, uno diría, una persona que se murió trabajando y que fue muy responsable, ¿no? En lo que hacía cada día, pero que también era muy consciente de que se tenía que preparar. Se me cayeron encima, ¿no? La cantidad de cuadernos
con las lecturas de Enrique, que la verdad que cuando terminé la tesis me dijeron, esto es otra tesis doctoral, ¿no? Porque el amor por el humanismo cristiano, ¿sí? O sea, la admiración y la fuente de inspiración de los clásicos, la verdad que para mí fue una gozada, ¿no? Porque decir, un empresario que encontraba en Platón, encontraba en Aristóteles, encontraba, ¿sí?, fuente de inspiración en los grandes, ¿no? En los grandes pensadores de la filosofía, ¿no? Y bueno, en esto fue incansable, ¿no? Uno diría, bueno, pero Enrique tenía tiempo porque navegaba mucho y estaba en el faro, pero yo no sé qué hubiera hecho si hubiera estado en el faro las horas que estaba Enrique, ¿no? Las aprovechó muy bien. Evidentemente eso también habla de una intensidad de vida, ¿no? Y por último, o sea, otra idea que me impactó y que me ayudó fue su conciencia de estar colaborando al bien común, ¿no? Al bien común de su familia, al bien común de su barrio, al bien común de la sociedad, al bien común o sea, del orden político, aun cuando tal vez no coincidiera y a veces se le complicara, ¿no?, la gestión de su empresa, siempre pensaba en el bien común, ¿no? O sea, a ver, creo que fue un hombre de vanguardia en vivir la doctrina social de la Iglesia. Digo de vanguardia porque creyó y porque la quiso poner en práctica. O sea, creyó que se podía vivir. Y yo creo que acá hay muchos que trabajamos en empresas y bueno, y no es tan fácil, ¿no?, a veces compaginar estos órdenes. Se nos va la teoría y se nos separa de la práctica, ¿no? Si yo tuviera que decir, Enrique quería que la empresa diera beneficio, sí, porque es el principio, que la empresa dé beneficio para poder distribuir riqueza y que todos tengan trabajo, es un gran bien para la sociedad. El trabajo sana a una sociedad, ¿no? Pero él tuvo en claro un aspecto, ¿no? O sea, la maximización de las utilidades, pero sin que se lesione ni la salud ni la dignidad del hombre, ¿no? Y voy a terminar con dos ideas de esas, de tantas que tienen. Una de ellas, que las personas se jubilaran en su empresa. Y esto no es fácil, ¿no? O sea, creo que todos lo sabemos, ¿no? O sea, a veces una persona empieza a crecer y ya se le empieza a mirar un poquito, ¿no?, todo ese orden experiencial, todo ese aporte que puede hacer, no es tan valorado, ¿no?, en el mundo de hoy. Y él iba rotando a las personas y les iba cambiando de ocupación y las iba... capaz que estaba en el punto ya de contribución marginal decreciente, diríamos los economistas, ¿no? Pero la persona tenía, o sea, eso es para toda la vida, ¿no? Que uno pueda terminar donde empezó o donde tuvo los últimos años de desarrollo. Y después también la protección de la embarazada, ¿sí?, y del enfermo, y, o sea, todo eso, ¿no? O sea, todo eso es compatible con la empresa. Tal vez se gane un poquito menos, o no, depende, ¿no? Cada uno tiene su propia ecuación, pero se vive mejor. Y es posible que una empresa sea viable respetando estos principios. Y creo que él fue un convencido de eso.